Muchas gracias, Monseñor Chávez. Y bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, a nuestros amigos también que nos ven por la web, les doy la bienvenida. Y bueno, yo les voy a platicar de un tema que para mí es un tema de mis favoritos. Vamos a hablar sobre los exvotos. ¿Ustedes saben qué son los exvotos o tienen alguna idea? Bueno, vamos a hablar ahorita un poquito de ellos. Y lo que puedo decir es que tenemos una gran colección de ellos, este tipo de exvotos, en el Museo de la Basílica de Guadalupe. Bueno, todos sabemos un poquito acerca del arte y siempre tenemos una visión que viene pues de lo que vemos en el mundo de la cultura y demás. Vivimos una época en la cual se vive de una manera muy rápida, en la cual estamos siempre influidos por el materialismo, el mercantilismo, y el arte pues también se ha impregnado de estas facetas. Entonces, pues en muchos de los casos siempre se le da el valor al arte o en lo que se enfocan los estudios del arte siempre son en las cualidades estéticas, en los valores históricos, en los valores culturales, pero pocas veces se toca lo que son los valores espirituales de una obra de arte. Y en el caso del arte sacro, pues con más razón, o sea, el arte sacro radica su razón de ser, su razón de existir y de haberse desarrollado a través de la historia de la humanidad, a través de eso, de la espiritualidad, de los valores espirituales. Es por eso que en el arte sacro, bueno, esas cualidades pues son evidentes y sobrepasan además toda cualidad estética, que por supuesto la tiene, toda cualidad histórica y cultural que tienen estas expresiones culturales religiosas. El valor espiritual sobrepasa esos valores, es decir, tiene que ser, es tan evidente en este tipo de expresión que la importancia es mayor, es decir, el valor del arte espiritual. Entonces, bueno, los exvotos, ustedes saben o alguna idea tienen, pero nacen de una expresión que viene del pueblo, que viene de muchas almas que clamaron en la oscuridad, pidieron por un milagro y fueron escuchados. Y bueno, surgen en un sentimiento de agradecimiento, una cosa que se tiene que evidenciar en la materialidad, el agradecimiento y el amor hacia Dios. ¿Qué es un exvoto? Bueno, esto es lo que les hablaba yo, una espiritualidad, la razón de ser de los exvotos, pero vamos a ver qué son los exvotos. El término de exvoto proviene del latín ex votum y se refiere a una promesa expresada, manifestada de una manera material, que es llevada al santuario y después se resguarda y se puede exhibir, se puede exponer en el santuario. Los exvotos son una manifestación muy especial porque están refiriendo a un punto de contacto personal, es decir, de cada individuo. ¿Con quién? Pues con Dios, con el ser divino, a consecuencia de una petición, una oración, un anhelo o bien un favor recibido, de lo que es importante dejar una constancia. ¿A manera de qué? Pues de agradecimiento. Como les dije, son expresiones, y son expresiones culturales, y son expresiones culturales de una religiosidad popular, es decir, de una religiosidad popular que viene del pueblo. ¿Qué es la religiosidad popular? Bueno, cuando hablamos de la religiosidad popular, estamos hablando de la forma de vivir la religión del pueblo mismo, es decir, es una forma de vivir de una manera genuina, de una manera espontánea y la diferencia, por ejemplo, con la religiosidad institucional es que esta no es definida ni ordenada eclesialmente. Sin embargo, sí es fomentada, porque es fomentada y apoyada por la Iglesia, porque brota de la más genuina experiencia de la fe, de una religiosidad muy genuina del pueblo. Lo que sí es que finalmente lo que hace la Iglesia es de alguna manera purificarla. ¿Por qué? Porque
estas expresiones, al ser tan espontáneas, podrían tener algunos elementos contaminados de superstición, a los cuales, bueno, la Iglesia tiene que estar atenta y, por supuesto, realizar una evangelización adecuada y una catequesis que lleve precisamente a formar a que los valores que se encuentran en estas expresiones sean en verdad los de devoción y no los de superstición. Entonces, bueno, en estos exvotos que vamos a ver en América Latina se dio, pues, fueron y siguen siendo en algunas partes, aquí ya se está perdiendo desgraciadamente en México, pero siguen siendo una expresión muy popular, muy común. Y bueno, viene obviamente de esta costumbre, pues nace obviamente con la evangelización que se dio en nuestras tierras a partir del siglo XVI, en las cuales, bueno, pues los votos, las promesas, las peregrinaciones y las devociones pues fueron tomando aspectos culturales nativos de nuestra cultura, nuestras culturas autóctonas. Entonces, bueno, el exvoto es una de estas expresiones y, bueno, en ellos vamos a poder ver que esa religiosidad es de alguna manera el lazo cósmico, el lazo espiritual en el que Dios es respuesta a todas las incógnitas y necesidades del hombre. Déjenme cambiarle. Vamos a ver un poquito cuáles son los antecedentes del exvoto. Bueno, vamos a hablar de lo que son los albores del cristianismo. Cuando el cristianismo primitivo empezó a tomar forma durante los siglos II y III, después de Cristo, la costumbre se apegaba estrictamente a la literalidad de lo que decía la Biblia. Entonces, así tenemos lo siguiente. En el Nuevo Testamento encontramos lo siguiente en Hechos 7:49. El Altísimo no habita en edificios construidos por hombres, contenido en el discurso de Esteban, o bien en las palabras de Pablo, en 2 Corintios 6:16. El Dios que hizo al mundo y todo lo que contiene, el que el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos construidos por hombres, ni le sirven manos humanas. Asimismo, tenemos algunas referencias del Antiguo Testamento también, en Deuteronomio, Éxodo y Levítico, donde se encuentra una posición determinante que dice que las representaciones iconográficas expresadas en la prohibición de la fabricación de estas para la prevención del culto idolátrico, ya que las representaciones plásticas caracterizaban entonces al politeísmo, ¿no? Como ustedes saben, si hacemos un poquito de historia, finalmente, sobre todo en el Antiguo Testamento, bueno, había un fuerte crecimiento una lucha contra las creencias politeístas, las creencias idolátricas. Entonces, en un principio el cristianismo primitivo toma esta literalidad en la Biblia. Y bueno, eso lo podemos saber gracias a escritores cristianos como Tertuliano y Clemente de Alejandría. Nos hablan de ciertas prescripciones en ciertos documentos donde se establecía que la existencia de pintores y escultores atentaba en la deshonra de crear falsas creaciones. ¿Por qué? Porque podían responder a una veneración inadecuada. También tenemos conocimiento y bueno, que esto es lógico también si reflexionamos que el cristianismo estaba naciendo, había un gran ataque contra los cristianos y pues existían numerosas religiones paganas alrededor de este cristianismo primitivo. También sabemos, por otra parte, es la otra cara de la moneda, eso lo sabemos gracias a las actas del Concilio de Elvira, celebrado en Granada en el 300 después de Cristo, que pese a todas esas prohibiciones que se encuentran en los escritos, seguían habiendo representaciones. ¿Por qué? Porque se intentaba pues materializar lo que es santo y espiritual. También, bueno, la arqueología nos ha dado grandes descubrimientos, hemos podido sacar varios testimonios en los que se ve que en el cristianismo primitivo pues sí existían en efecto, a pesar de tales prohibiciones, representaciones y existencias de imágenes con la figura, bueno, pues de algunos mártires, de los patriarcas, de la Virgen María y por supuesto de Cristo, en donde, bueno, pues lo teníamos como decoración de las casas, decoración de los templos, en las catacumbas. En fin, o sea, lo anterior, bueno, ¿cómo ustedes creen o por qué creen que se diera este fenómeno? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, finalmente yo creo que
si pensamos en el arte es un don que Dios puso en el hombre desde que creó al hombre. O sea, es una necesidad de hacer palpable, de crear, de hacer palpable algo divino, algo que trasciende al ser humano. Entonces, bueno, es una necesidad que siempre ha existido y por eso finalmente esas prohibiciones tan literales a lo que se decía en el Antiguo Testamento, pues no funcionaron. Y de hecho hubo un fenómeno que ahorita que vamos a ver. Empezó ese fenómeno de expresar a través de las cosas materiales, se empezó a nutrir de muchos aspectos culturales, como lo vamos a ver. Entonces, bueno, con una mezcla de tradiciones más antiguas es que nacen, digamos, los antecedentes de los exvotos. Entonces tenemos, bueno, aquí estamos viendo lo de que el arte, bueno, goza del beneficio de posesión, de esa necesidad de la realidad omnipresente, palpable y sensible. En el contexto católico cristiano, bueno, este rostro de comunicación, de necesidad, de percepción, bueno, se fue, como les dije, mezclando con las tradiciones antiguas. Y bueno, finalmente se convirtieron los templos también en espacios que recibían arte sacro. Las costumbres o más antiguas que tenemos de estas expresiones materiales las tenemos hacia el Neolítico, donde las antiguas religiones hacían figurillas que podrían representar seres humanos, animales, objetos, y estas se llevaban a los lugares de culto sagrado especial y se dejaban en ofrecimiento por algún favor recibido. Después del Neolítico, bueno, pues esto se fue pasando también a las culturas en Egipto, en el contexto grecolatino, y entonces, pues como podemos ver, estas figuritas son algunas de las representaciones que se han encontrado de estas ofrendas votivas. Obviamente, finalmente con el cristianismo ocurre algo, pues algo milagroso, ¿no? Y es a lo que le llamamos inculturación. Finalmente, el cristianismo lo que hace es adoptar algunas formas de estas culturales, tomar las semillas del verbo que hay, es decir, el sentido más primigenio de agradecimiento, de amor, de anhelo, y encarnar, así decirlo, a lo que es el contexto católico, ¿no? Eso es lo que se llama inculturación. La inculturación, entonces, es el proceso por el cual la vida y el mensaje cristiano se insertan en una cultura particular, se encarnan y echan raíces, y al echar raíces entonces también se enriquecen de esa cultura y nacen formas nuevas, formas inéditas de pensamiento, de acción y celebración. De esta manera es como, bueno, aparecen los exvotos, y los exvotos aparecen en un principio no solamente en los llamados retablitos que conocemos como los que tenemos en el museo, sino también abarca desde la construcción de templo. Por ejemplo, el pocito que tenemos aquí en la basílica es un exvoto, y altares, pinturas, en fin, o sea, hasta creaciones, danzas, poesía, etcétera, ¿no? O sea, son expresiones llenas de cultura nativa que se insertan al contexto católico y se llenan de riqueza y nacen de la más sublime honestidad ¿por qué? Porque nos están hablando de una devoción que viene del pueblo. Bueno, vámonos a la que sigue, vámonos a la tipología. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que es la tipología. Dentro de la tipología de los exvotos más conocidos, tenemos primero los llamados milagritos. Estos milagritos ustedes los han visto, se siguen vendiendo de hecho. Son objetos figurativos a escala, de partes anatómicas, figuras humanas, objetos, animales, vegetales, que tienen que ver o representan el contexto del milagro ocurrido. Estos, bueno, son realizados, los tenemos en numerosos materiales, son realizados en diferentes materiales, los tenemos desde cera, metal, madera, hueso, resina y algunos otros materiales.
Otro tipo de exvotos, bueno, son esos también, digamos, siguen en continua vitalidad, o sea, todavía es un fenómeno que sigue ocurriendo en numerosos templos. Aquí, de hecho, es un ejemplo claro el santuario guadalupano. Y bueno, ¿qué son? Bueno, pues son las fotografías, los diplomas, insignias, trofeos, etcétera, ¿no? O sea, son gran cantidad de objetos. De hecho, pueden traer, por ejemplo, partes de cabello, pueden ser anillos, etcétera, ¿no? Que bueno, se ofrecen a la Virgen gracias al favor recibido. De hecho, en el Museo de la Basílica de Guadalupe tenemos numerosos trofeos de futbolistas, discos de oro de artistas. Entonces, bueno, ese tipo de exvoto entra dentro de esta tipología. Y por fin tenemos a mis favoritos, que son los llamados retablitos. Los retablitos, bueno, pues se trata de una expresión pictórica bidimensional en la cual se va a narrar el milagro, el hecho ocurrido de una manera figurativa, siempre acompañada, además de una escena que nos está narrando la historia del milagro, de una cartela donde aparece quién es el donante, la fecha, y narra en una manera, en un lenguaje muy popular lo ocurrido. Y vamos a hablar de ellos. El exvoto pictórico. Bueno, el exvoto pictórico tiene muchas características. Como les dije, desgraciadamente esta costumbre sí ya se está perdiendo. Ya es muy raro recibir aquí en el Santuario Guadalupano y en el Museo de la Basílica de Guadalupe este tipo de exvotos. Estos exvotos fueron muy populares, sobre todo durante el siglo XIX y parte del siglo XX. A finales, más o menos a partir como de los 90, hasta este siglo, pues esa costumbre ya ha cambiado. Y bueno, esto tiene que ver con los procesos culturales que sufre la sociedad. Ya estamos más acostumbrados a lo que es la tecnología, a otro tipo de cosas. Entonces, bueno, desgraciadamente este tipo de expresiones se están convirtiendo ya en un patrimonio cultural de tipo histórico, porque ya no se están haciendo. Entonces, bueno, tenemos varios aspectos. Como les dije, es una representación de la escena. Tenemos siempre en ellos dos planos representados. Uno que es el terrenal, ¿no? Aquí lo podemos ver, y el celestial. Y bueno, tienen por lo tanto un fuerte carácter emotivo, porque nos está hablando de una realidad, de una persona que vivió, que vivió un problema, que vivió una situación muy difícil y que pudo salir de ella gracias a la intercesión de Dios. A la intercesión, a la intercesión a través de, por ejemplo, aquí en Santuario Mariano, pues es la intercesión de Santa María de Guadalupe, pero es el favor divino, o sea, a quien se recurre es a Dios, a través, puede ser de la intercesión, ya sea de la Virgen, de varios santos, etcétera. Bueno, como son expresiones visuales, tienen una iconografía. Esta iconografía nos ayuda, sobre todo en los aspectos del arte, a entender muchas cuestiones que pues sí caen en el orden de lo estético y nos hablan de un lenguaje. En estas expresiones, en estos exvotos, tenemos que reconocer varios lenguajes. Tenemos un lenguaje, primero, que nos habla obviamente de la persona que lo hizo, o sea, es decir, del contexto en que ocurrió. Tenemos el lenguaje de quien hizo el retablo, porque estos retablos generalmente se mandaban a hacer con un retablero o un milagrero, como se les llamaba. Y bueno, ahí hay un lenguaje conceptual, estético, en el cual el que lo hizo, bueno, pues también está imprimiendo ese lenguaje. Y también nos está hablando del lenguaje, de la cultura en que fue creado. Por ejemplo, el anterior, pues nos está hablando ahí finalmente de una guerra, ¿no? De un contexto revolucionario,
que finalmente pues nos está hablando de lo que sufría la gente, de las preocupaciones reales que esa gente vivió, de que el miedo a la muerte, el miedo a no regresar, el miedo a tener que enfrentarme a los balazos y a las luchas. Y bueno, ¿a quién recurrí? Pues finalmente en este caso a la Virgen María. Y bueno, a la Virgen de Guadalupe, y ella intercedió por mí y yo viví, yo sobrepasé esa situación. Entonces, bueno, tienen obviamente leyes de lenguaje en las cuales podemos ver que tienen, pues obviamente una sintaxis, tiene un lenguaje escrito que está basado sobre todo en un lenguaje fonético, o sea, lo más bonito, lo más, pues digamos, curioso, es bonito porque es ingenuo y nos habla de una cuestión espontánea. Las cartelas que nos narran el milagro en estos exvotos están basadas no en un lenguaje académico, en un lenguaje bien escrito, sino en un lenguaje fonético. Entonces podemos ver numerosas faltas de ortografía, numerosas faltas gramaticales, etcétera, ¿no? Eso es una característica de estos exvotos. Entonces, bueno, y por ejemplo hay un ejemplo en lo que les contaba. Generalmente, bueno, aquí tenemos, generalmente la cartela siempre se encuentra generalmente, digo, hay excepciones, pero generalmente siempre se encuentra en la parte inferior. Como les dije, está lleno de faltas de ortografía. No, están hechos por, los retableros o milagreros son generalmente anónimos, o sea, no sabemos quién los pintó, son de carácter anónimo, más podemos reconocer el nombre del oferente y la fecha, es decir, quien está pidiendo que se haya hecho ese retablo. Encontramos, como ya habíamos dicho, lo que es la escena terrenal. El oferente, bueno, pues siempre lo identificamos porque está en una actitud pues de oración, de petición, de agradecimiento. Generalmente están hincados, a veces llevan cirios, en este caso no. Y luego tenemos lo que es el espacio celestial, donde encontramos siempre a la figura intercesora. Generalmente esos espacios, tanto el terrenal como el celestial, bueno, pues están separados por nubes, etcétera. La mayor parte de estos exvotos están hechos sobre lámina. ¿Qué tipo de láminas podemos tener? Encontramos desde la hojalata, que es hierro y zinc, tenemos también hechos nada más sobre hierro, alguna hojalata latonada, o es muy raro encontrarlos sobre plata, o sea, eso ya sería como muy extraño, pero generalmente los encontramos sobre estos tres tipos de soportes.